Buenos días, doctora. Somos el grupo número 2. Vamos a explicar sobre la estructura de la relación jurídica, en este caso el concepto. Ya, vemos que el principal rasgo de las relaciones jurídicas es que tienen lugar entre sujetos, nunca entre sujetos y objetos. Las relaciones jurídicas operan en base a 4 elementos básicos o fundamentales que son, el acreedor o sujeto activo, el deudor y sujeto pasivo, el objeto estacional y el vínculo jurídico o vínculo de atribución, mismos que vamos a exponer a continuación. Hola con todos. A continuación les voy a hablar acerca del acreedor o sujeto activo. En el ámbito de la relación jurídica, es una persona física o jurídica que tiene derecho a exigir el cumplimiento de una determinada obligación a otra persona, que será el sujeto pasivo. Por lo tanto, el sujeto activo es titular de un derecho y surge en un vínculo jurídico entre dos partes, como por ejemplo en un contrato. En contraposición a la figura del sujeto pasivo, que será la persona que tiene que cumplir la obligación en este caso. Por ejemplo, si dos personas han firmado un contrato de compra y venta de una vivienda, la persona que vende viene siendo el sujeto activo y el comprador será el sujeto pasivo, que tiene la obligación de pagar la cantidad acordada a cambio del bien que le otorgaron. El sujeto activo en otros ámbitos del derecho. El término de sujeto activo se emplea también en otros ámbitos del derecho de la siguiente forma. Tenemos como primer punto, en relación a una deuda de dinero. Por ejemplo, cuando una entidad bancaria da un préstamo a un cliente, el sujeto activo corresponde a la figura del acreedor, que será el banco, y el sujeto pasivo, también denominado deudor, será el cliente. Segundo punto, dentro del ámbito tributario, en relación con los impuestos y las obligaciones fiscales, el sujeto activo, que en este caso vendría siendo el Estado o la administración pública, será quien reclame el pago de los tributos legales. Tenemos como tercer punto, en derecho penal, la persona que realiza un acto delictivo se denomina sujeto activo de un delito. Muchas gracias por su atención. ¿Quién es el deudor o sujeto pasivo? Es la persona natural o jurídica obligada a pagar un tributo, sea por ley u ordenanza, en calidad de contribuyente, pago que se debe hacer al acreedor o sujeto activo de la obligación contraída. El pago de este tributo se lo puede hacer de manera directa o indirecta. Directa es cuando se paga el impuesto a la renta. Indirecta, cuando esa persona natural o jurídica vende un producto. El pago del IVA lo realiza el comprador de este producto. Pero el pago de este impuesto ante la administración tributaria la debe hacer quien oferta el producto. En caso de incumplir el pago en la forma o tiempo determinado, el acreedor posee el derecho de demandar a el deudor. Un ejemplo de la vida cotidiana es la emisión de tarjeta de crédito. La entidad es la acreedora y quien o quienes hacen uso de esta son los deudores, obligados a pagar el crédito más intereses a la entidad de acuerdo a lo pactado. Gracias. Buenas tardes, compañeros, Miss. Mi tema es el objeto prestacional. El objeto prestacional responde a las preguntas sobre qué se contrata mientras la causa se refiere y para qué se contrata, en este caso, la finalidad. El contrato no tiene objetos sino efectos, quienes forman el contrato en un acto jurídico que produce el efecto de crear obligaciones. Y sin estas obligaciones las tiene el objeto, que es la prestación. Constituye el objeto de la obligación lo que debe realizar el deudor para satisfacer los derechos del acreedor. Puede consistir en dar o entregar alguna cosa, en hacer algo o en abstenerse de alguna conducta. Además, debe ser susceptible a la valoración económica.
En derecho civil, lo que debe el deudor de una obligación puede ser un crédito, deuda u obligación. Es la conducta que ha de seguir el obligado o deudor para satisfacer el derecho de crédito y extinguir así la deuda u obligación asumida frente al acreedor. La obligación, perdón, la obligación pues consiste en un deber jurídico de realización de la prestación, la cual ha de materializarse en el acto positivo de dar o hacer, o en uno negativo de no hacer o abstención. La prestación o débito como deber del obligado del que nace la responsabilidad ha de ser susceptible de valoración económica. De esta forma, y caso de no cumplir el deudor la obligación, podría llevarse a la ejecución forzosa en patrimonio del deudor. En el patrimonio del deudor, perdón, ¿no? Se caracteriza la prestación como el comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor. Muchas gracias, esa fue mi intervención. El vínculo jurídico es la relación legal que se produce entre individuos y que genera efectos jurídicos. Es un elemento esencial de la obligación jurídica, ya que a partir del vínculo se producen los efectos obligacionales. El vínculo jurídico nace entre dos o más individuos cuando estos se obligan entre sí, generando ciertos efectos. Así se puede ver, por ejemplo, en un contrato de préstamo, el cual entre el deudor y el acreedor se genera el vínculo jurídico. Este vínculo hace que el acreedor tenga que entregar el dinero o la cosa y el deudor de devolverlo. Además, el vínculo jurídico da pie a todos los demás efectos jurídicos, como el derecho a la indemnización si la cosa o dinero se perdiese. El vínculo jurídico solamente afecta a las partes de la relación establecida en el anterior ejemplo, o sea, solo afecta al acreedor y al deudor, no afectando a terceros que no se encuentran sometidos a este vínculo. El vínculo jurídico es consecuencia de los contratos realizados por los individuos, ya sean estos laborables, administrativos o civiles. Muchas gracias.